Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Prólogo. Yo morí. Desearía poder decir que ocurrió de alguna manera noble y heroica. Pero la verdad, fue un accidente automovilístico. Una estúpida en un momento, cruzaba la calle, absorto en la pantalla de mi teléfono. Al siguiente, mis oídos captaron el chirrido de neumáticos. Un muro de metal y faros me impactó, y mi mundo se volvió blanco. Sin dolor. Sin tiempo para últimas palabras. Solo un chasquido, como un interruptor al apagarse. Y luego oscuridad. Esta oscuridad era bastante confusa. Se sentía como en casa, acogedora incluso cuando ni siquiera podía sentir mi propio cuerpo. Y parece que estoy estancado, porque no sé por un tiempo indefinido. Así que comencemos con una introducción. Supongo que podría decir que mi nombre ya no importa. El hombre que era el de los plazos, las facturas y una sana adicción al ramen instantáneo ya no existe. Aún así, las viejas costumbres son difíciles de eliminar, así que, hola. No soy nadie especial. Antes de que preguntes, no fui ningún exmilitar prodigio ni campeón de artes marciales. Mi única lucha era con el despertador cada mañana, y perdí la mayoría de las veces. Un esclavo del gobierno con un horario de 9 a 5. Esa era yo. Mi gloriosa rutina consistía en despertarme tarde, maldecir el botón de repetición de alarma, arrastrarme hasta un tren abarrotado de gente, escribir cosas que nadie lee, comer un almuerzo que sabía a cartón reciclado, fingir que trabajaba hasta las 5 y luego ir a casa y navegar por internet hasta que me ardieran los ojos. Enjuagar, repetir. No era el protagonista de nada. Era el extra sin rostro que ves al fondo de una película ajena, tomando café con la mirada perdida. Así que sí, morir así. Totalmente propio de él. En cuanto a la familia, bueno, eso es todo un tema. Mamá era amable, con esa actitud educada y emocionalmente distante. Preparaba una sopa buenísima, tenía 2 trabajos y trataba el cariño como una paga mensual que había que ganarse. Papá era un fantasma. Estaba vivo, pero ya no estaba. Papeles de divorcio a los 10 años, postales de cumpleaños hasta los 15, y luego silencio absoluto. ¿Hermanos? Ninguno. Lo que significaba que tenía el privilegio de ser la niña mimada y la decepción, todo en un mismo paquete. ¿Amigos? Unos pocos. Nos unimos por los memes, la cerveza barata y el odio mutuo hacia nuestros jefes. Pero nadie que pronunciara un discurso sincero en mi funeral. Si es que hubo alguno. Así que sí. Viví una vida tan común que la pintura beige parecería emocionante. Y ahora aquí estoy. Muerto. Flotando en una oscuridad tan profunda que hacía que el espacio pareciera una valla publicitaria de neón. Ojalá pudiera decir que me entró el pánico, que grité o recé. Pero después de los primeros minutos o horas, o siglos, quién sabe, el pánico y se agotó. En cuanto a los arrepentimientos, eso se puede arreglar, porque no importa quién diga la gente puede morir con una sonrisa, sin remordimientos, está mintiendo descaradamente. Porque quienes dicen esas palabras son los vivos, los que aún no han experimentado la muerte. Imagínate tener un juego recién comprado, God of War, Ragnarok, sobre tu escritorio mientras saliste a comprar cola y snacks para tu maratón de fin de semana. ¿Qué? Cada uno tiene sus prioridades, ¿vale? Lo mío era jugar y, antes de que preguntes, ¿era bueno? Ejem. Digamos que me apasionaba. No soy un apasionado de los esports, sino más bien de los que se quedan despiertos hasta las 4 de la mañana porque la música de las peleas con jefes suena demasiado fuerte. Me pasaba horas jugando hasta que se me inyectaban los ojos de sangre, y luego me arrastraba al trabajo como un zombi, impulsado solo por el café instantáneo y el rencor. Así que sí, y cuando digo que estaba emocionado por God of War, Ragnarok, es decir, emocionado. Mando limpio, televisor pulido, bocadillos alineados en formación militar. Tenía un plan. Incluso borré mi cuenta de Reddit para evitar spoilers. Quería destruir por completo, o mejor dicho, destruir la historia del juego yo mismo, sin que un nombre de usuario cualquiera como Kratos Digno Team Guron 69 me soltara el final. Y luego ni siquiera pude jugarlo. Al universo le debe haber parecido muy gracioso. Miren a este idiota, probablemente decía. Vamos a darle un golpe con un camión antes de que siquiera presione iniciar juego. Gracioso. Así que, sí. Morí. Y ahora estoy aquí, donde sea que esté aquí. La oscuridad no es y nada.
Es cálida, densa, casi como si me observara. No hay cuerpo, ni latido, ni respiración, pero siento algo. Como un tamborileo en el vacío, lento y paciente, esperando a que lo note. Cuanto más tiempo floto, más ruidoso se vuelve. Golpear. Golpear. No es mi corazón. Es más grande. Es más profundo. Como si algo antiguo intentara sincronizarse conmigo. Y luego, te encontré. La voz es un gruñido envuelto en truenos. Mis pensamientos se congelan. Intento hablar, pero no hay boca, no hay sonido. No perteneces aquí, mortal. ¿Mortal? Pretérito, muchas gracias. Estoy casi seguro de que solo soy polvo cósmico a estas alturas. No inmortal, no. Ya no. El redoble se convierte en un rugido. La oscuridad se desvanece, y en su lugar, la luz. Una luz cegadora y dorada que se siente como fuego fundido derramándose en mi cráneo. La luz está mal. No es cálida como el sol, ni suave como una lámpara de noche. Está viva. Me recorre como un maremoto, inundando cada rincón de mi cuerpo inexistente. Mis pensamientos se dispersan como hojas en una tormenta. No es solo luz, es emoción, cruda y abrasadora. Furia. No del tipo mezquino que sientes cuando alguien te cierra el paso en el tráfico. Ni siquiera del intenso que te hace golpear el mando tras perder contra el mismo jefe por 10ª vez. Esto es primordial. Una rabia tan pura que tiene peso, forma, gravedad. Arde, no en la piel porque no tengo ninguna, sino en lo más profundo de lo que soy ahora. ¿Lo sientes, no? Gruñe la voz de nuevo. No lo oigo tanto como lo siento raspar mi mente como garras sobre una piedra. ¿Qué eres? Pienso, o quizás simplemente formulé la pregunta. La respuesta no son palabras. Es una visión. Un hombre no, un coloso se alza contra un cielo que se desgarra. Su piel brilla con líneas fundidas. 6 brazos brotan de su espalda, cada uno balanceándose con la fuerza suficiente para destrozar montañas. Su rugido estremece los cielos. Sus enemigos no son hombres ni bestias, son dioses, y se desangran ante él. La visión me golpea y luego se disuelve, dejando atrás una verdad. Ese poder, es tuyo. El redoble que oí antes. Ahora es un tambor de guerra, retumbando al ritmo de la furia que me recorre. Se siente bien, como si siempre hubiera estado ahí, enterrado bajo una vida de trabajos de oficina y fideos instantáneos. Pero el poder por sí solo no es nada sin voluntad, continúa la voz. Despertarás en un reino que no es el tuyo. Los dioses te temerán. El destino te perseguirá. La rabia te guiará, pero solo si la dominas antes de que te consuma. Espera, ¿reino? ¿Qué reino? ¿Y por qué yo? La oscuridad se estremece. Por primera vez, siento y diversión. Porque fuiste elegido, y porque el destino ya está cambiando. La luz dorada brilla con más intensidad, tragando lo que queda del vacío. A lo lejos, oigo el aullido del viento, el crujido de la nieve bajo los pies y el rugido distante y resonante de algo enorme. La luz presiona con más fuerza, y siento las primeras sensaciones de peso, calor y griega. Dolor. Mis pulmones se contraen al sentir un aire ardiente y penetrante que los desgarra. Abrí los ojos de golpe y vi un cielo color sangre. Algo me picó en la cara. Mis manos, ásperas, callosas y enormes, estaban apretadas en puños, humeando con un tenue calor dorado. Estoy medio enterrado en cenizas. No son suaves como las de una chimenea. Se adhieren, arenosas y calientes, como si el suelo mismo estuviera ardiendo. El aire es un horno, cada respiración arrastra brasas por mi garganta. Siento un hormigueo en la piel con un calor que debería cocerme viva, pero de alguna manera, no lo hace. Me levanto, tosiendo. El cielo está mal. Es el rojo intenso y amoratado de una herida abierta, surcado por ríos de humo negro. Muy arriba, algo se mueve. Una silueta lenta y reptante, tan enorme que oculta el horizonte durante segundos. Y antes de que pudiera siquiera empezar a ordenar mis pensamientos, el espacio que tengo delante no se divide, se rasga. Como una costura en el mundo que está siendo desgarrada por garras invisibles. A través de ella irrumpe una pesadilla. Un dragón del tamaño de una montaña, su cuerpo una masa retorcida de escamas más negras que la medianoche y venas que brillan con fuego fundido. Sus alas no son plumas ni carne, sino sombras destrozadas, dejando estelas de humo que se elevan hacia el cielo. Y sus ojos, dioses, sus ojos son pozos de hambre. La cosa grita, un sonido que convierte el aire en cuchillos y hace temblar el suelo debajo de mí. Me quedo paralizada.
No porque tenga miedo, bueno, vale, quizá un poco, sino porque sé en el fondo que esta cosa no solo está viva. Es antigua. Más antigua que las montañas, más antigua que el sol. Y yo soy muy, muy pequeña. La cabeza del dragón barre el paisaje, saboreando el aire. Sus fosas nasales se dilatan y sus ojos ardientes se clavan en mí. Oh, bien. Soy especial. En el instante en que su mirada me alcanza, se me eriza la piel. Algo en lo más profundo de mí se agita. No la misma ira abrasadora de antes, sino algo más frío, más pesado, como cadenas que rechinan en la oscuridad. El tambor de guerra en mi pecho resuena una vez, lo suficientemente fuerte como para hacerme tambalear. Y el dragón duda. Ladea la cabeza. Emite un rugido sordo que puedo sentir más que oír, como si estuviera oliendo una vieja cicatriz. Luego, sin previo aviso, se lanza hacia adelante. Oh, claro que no. El instinto me domina. Corro. El suelo cubierto de ceniza cruje bajo mis pies, y cada paso levanta pequeñas nubes de calor que me queman los tobillos. Siento las piernas más pesadas de lo debido, como si llevara pesas, pero también más fuertes, más rápidas. Cada zancada es un poco más que humana. Una sombra cae sobre mí. No miro. Mirar es para quienes no les importa morir distraídos. En cambio, me lanzo de lado justo cuando una columna de fuego se estrella contra el suelo donde estaba. La explosión me lanza como un muñeco de trapo. Caigo al suelo con fuerza, ruego y salgo a la superficie tosiendo humo negro. Me zumban los oídos y me pica la piel con esa extraña sensación de quemadura. Pero antes de que pudiera siquiera ponerme de pie nuevamente. Filas de dientes afilados me atraparon, un dolor puro y sin adulterar me atravesó mientras las mandíbulas del dragón se cernían sobre mi torso. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue un enorme tejo. Patreon.com/Suryaputrakarna01 ponga en lugar de asterisco reflexiones de los creadores Suryaputrakarna01 Suryaputrakarna01 tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. La creación es difícil, anímame. Etiqueté este libro, ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 2. Capítulo no 1 Ratatosco ubicación. Reino entre reinos silbido. El dolor fue lo primero que me golpeó. No fue un dolor agudo y punzante, como una cuchilla cortando carne, sino un dolor profundo y abrasador que irradiaba por cada centímetro de mi cuerpo recién formado. Mis pulmones gritaban mientras jadeaba, el aire ardiente me desgarraba el pecho. El mundo o lo que fuera giraba a mi alrededor, un caleidoscopio de colores demasiado vívidos para existir en cualquier cielo natural. Ceniza, escarcha y una extraña y brillante flora crujieron bajo mis manos al impulsarme hacia arriba. Mis dedos eran enormes, ásperos y callosos, casi como piedra bajo la piel. El calor se aferraba a ellos, tenues vetas doradas brillando al ritmo del latido de la rabia que latía en mi pecho. Y entonces lo vi. Un árbol. No era un árbol cualquiera. Este empequeñecía todo lo que se veía. Su tronco era inconmensurablemente grueso, teñido de escarcha con vetas de azul gélido y plata, sus ramas se retorcían y enroscaban como relámpagos congelados. Las raíces se hundían profundamente en la tierra, desapareciendo entre nubes flotantes y niebla luminosa. En la distancia, se oían tenues susurros, como si el mundo mismo respirara. No sabía qué era. Sin embargo, una parte de mí, el instinto que me había mantenido con vida durante el desastre que fue mi vida humana, lo reconoció. Algo antiguo. Inmortal. Importante. Y entonces lo oí. Silbido tilde. El sonido provenía de arriba, de las ramas altas de un cerezo cercano, cuyos pétalos brillaban tenuemente con una suave luminiscencia azul. Mi cabeza giró hacia la fuente, con el corazón latiéndome con fuerza. Y allí estaba. Una ardilla. Bueno, no solo una ardilla. Esta cosa parecía como si una ardilla se hubiera tragado a un guerrero y hubiera escupido algo a medio camino entre un general y un espíritu del bosque. Pelaje marrón rojizo, rostro humanoide, un ojo de un azul brillante, mientras que el otro estaba oculto bajo un parche de cuero resistente y cosido. Llevaba hombreras, diminutas pero desgastadas por la batalla, sobre los hombros. Su cola se movía perezosamente, como si mi existencia no le impresionara especialmente, pero, de alguna manera, su postura transmitía autoridad. ¿Yo, qué demonios? Pregunté con voz áspera por la falta de uso. La ardilla parpadeó. Ni nerviosa ni confundida, sino tranquila. Serena. Había algo casi humano en su mirada, una inteligencia serena que pesaba más que todo mi pecho lleno de ira.
Ah, dijo con una voz amable y cálida, con una suave cadencia musical. Estás despierto. Bien. Empezaba a preocuparme de que mamá Nick te hubiera invitado a cenar antes de mi llegada. Me quedé paralizado. Mi cerebro tartamudeó. ¿Acaso la ardilla acababa de hablar? ¿En voz alta? ¿Y en inglés, o en cualquier idioma que mi cerebro hubiera decidido usar por defecto en este bosque color pesadilla? Sí, estoy despierto, logré graznar con la garganta irritada. ¿Dónde estoy? ¿Y tú qué eres? La ardilla ladeó ligeramente la cabeza. Un ojo azul brillaba en la suave luminiscencia del extraño cerezo. Movió la cola una vez, casi con pereza, pero el movimiento tenía peso, como si el mundo le prestara atención. Soy Ratatosk, dijo simplemente, inclinando sus diminutos hombros acorazados en un gesto que, de alguna manera, transmitía más dignidad que la de la mayoría de los reyes que había visto. Aunque, si te parece bien, soy un amigo. Y no estás en peligro, bueno, todavía no. Estás, entre reinos. Parpadeé. ¿Entre reinos? Genial. Justo lo que necesitaba. Primero, morí en un accidente de tráfico humano. Luego desperté en un infierno de ceniza fundida y puñetazos de dragones, y ahora estoy entre reinos con una ardilla parlante con armadura de batalla. Fantástico. Claro, murmuré, frotándome la cabeza. Tiene todo el sentido. Claro. Tú eres una ardilla. Yo estoy, entre reinos. Y hay un árbol gigante que parece sacado de una bola de nieve. Me alegra saber que no me lo estoy imaginando. El único ojo descubierto de Ratatosk se suavizó, casi divertido. No me lo imagino. Aunque te advierto que no trivialices el entorno. Aún no estás del todo en tu derecho de moverte libremente. Tu cuerpo tiene limitaciones. Y tu mente, aún más. Gemí y me apoyé en un hongo de madera flotante cercano. Sí, bueno, tengo limitaciones y mi historia, murmuré. Pero, gracias por la advertencia, supongo. La ardilla saltó con sorprendente agilidad, aterrizando suavemente en el suelo brillante y cubierto de ceniza. Su presencia era casi reconfortante a pesar de la extraña situación. Lamento decirlo, pero tienes que irte, la situación es un poco extraña, si es que tiene sentido. Y profundamente, incómoda para quienes se quedan demasiado tiempo. Lo miré con los ojos entrecerrados. ¿Irme? ¿A dónde exactamente? ¿Y por qué fuera suena como si fuera el código para decir tu vida está a punto de sufrir un dolor de cabeza del tamaño de una montaña? Interrogación de cierre. La cola de Ratatosk se movió una vez, perezosamente, pero su mirada se agudizó. Porque, mortal o como se llame tu estado actual, no estás destinado a permanecer aquí. El reino entre reinos es un puente, una sala de espera para fuerzas más antiguas que el tiempo mismo. No es lugar para despertares indomables. Gruñí, impulsándome hacia las rodillas. ¡Qué grosero! Acabo de despertar, me introdujeron una furia desbordante en el pecho, casi me devora un dragón de fuego, y ahora parece que estoy en el purgatorio. ¿Y yo soy el rebelde? La ardilla dio un pequeño y digno suspiro. Quizás no del todo. Pero tu presencia tiene consecuencias. Cada latido aquí resuena en ramas que abarcan reinos. Incluso ahora, lo que sea que lleves dentro está afectando las ramas del Yggdrasil. O al menos lo que percibes como el árbol. Este lugar es insensible. Frágil, incluso. Y tú, joven furia, eres todo menos gentil. Me quedé paralizado al oír la palabra furia. Mi mente se revolvía, intentando ubicarla. ¿Furia? Yo. Eso no me cuadraba. Yo era un tipo que comía fideos instantáneos y perdía contra jefes de videojuegos. No la encarnación cósmica de la rabia. El único ojo azul de Ratatosk me llamó la atención, firme, sin pestañear. No confundas humildad con ignorancia. Eres exactamente lo que estabas destinado a ser. Pero comprenderlo, llevará tiempo. Y control. Control del que ahora careces. Tosí, intentando incorporarme. Control, ¿eh? Sí, sobre eso, siento como si cada músculo de mi cuerpo quisiera golpear una montaña hasta someterla, así que, quizás podrías bajar el tono con tus palabras de ánimo. Los bigotes de la ardilla se crisparon, casi imperceptiblemente. Eso y es parte del problema. Tu ira no tiene refinación. Es cruda, indomable y peligrosa. Incluso aquí, remueve las raíces y sacude las ramas. Debes aprender a controlarla antes de que te consuma. Solté una risa sin humor. Genial. Justo lo que necesitaba. Manejo básico de la ira de una ardilla de batalla. Fantástico.
Volvió a inclinar la cabeza, aunque no había rastro de irritación. Solo paciencia, infinitamente más de la que yo tenía ahora. Me avergüenza mucho decir esto otra vez, pero, sí, sí. Irme, ¿verdad? ¿Pero a dónde? ¿Cómo? No tengo ni idea. Mi mente vaciló un instante mientras mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Cada pulso parecía amplificado, resonando a través de las ramas de ese árbol colosal con las puntas cubiertas de escarcha. Me picaban los dedos, y las venas doradas se encendían levemente, como si me recordaran la furia que albergaba en mi interior. Ratatosk se agachó ligeramente, su ojo azul brillando bajo la extraña luz de los cerezos en flor. Sí, dijo con calma, no estás preparado. Pero permanecer de brazos cruzados es peor. Hay quienes observan. Hay quienes esperan. Y tú, no pasas desapercibido. Gemí, pasándome una mano por la cara quemada. Claro. Porque al parecer, soy el equivalente cósmico de un león que grita. Aquí estoy. Destrúyanme. No destruir, corrigió Ratatosk con suavidad, acercándose de un salto. Observar. Probar. Medir. Eres y único. Y la singularidad en estos reinos llama la atención, y algunas veces es y desagradable. ¿Desagradable? Repetí con voz seca. ¿Te refieres a dragones? ¿Bolas de fuego? ¿Ardillas, que te sacan los ojos? Un destello de diversión cruzó los rasgos humanoides de la pequeña guerrera. En realidad, Nig es una especie de cuidadora. Su propósito es roer las raíces de Yggdrasil y evitar que crezcan demasiado en la base del árbol del mundo, a la vez que defiende cualquier raíz que esté siendo atacada. En cuanto a por qué te atacó, la respuesta sería que saliste repentinamente del otro extremo de la chispa del mundo, también conocida como Ginnungagap, lo cual, fíjate, nunca ocurrió. Parpadeé. Mi cerebro intentó procesar las palabras, pero me sentí como si intentara leer una novela mientras hacía paracaidismo. Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo? Agité una mano quemada y brillante vagamente hacia el abismo detrás de mí que de alguna manera salí de la brecha literal entre mundos, directo a los dientes de una ardilla dragón devoradora de raíces, y eso es, normal aquí. El único ojo azul de Ratatosk permaneció inmóvil. Tranquilo. Paciente. Exasperantemente paciente. Lo normal es relativo. Lo inédito no. Tu llegada es irregular. Y Nig reacciona a las irregularidades con entusiasmo. Hizo una pausa, meneando la cola, y por un breve instante, casi podría jurar que suspiró. Eres difícil. Pero no irredimible. ¿Difícil? Irredimible. Me burlé, tosiendo entre la ceniza y el calor. Amigo, no tienes ni idea. Me pasé pero rápidamente me abstuve de revelarle mi transmigración, o lo que sea, a esta ardilla paciente encarnada. Y de la charla, he recopilado suficiente para saber que este nórdico, sí, el mito o panteón nórdico, lo que sea, y por el escenario, podría concluir que esta franquicia de God of War significa, versión papá de Kratos. Maldita sea, literalmente se me puso la piel de gallina solo de pensar en Kratos. El solo nombre me ponía los pelos de punta. Había visto los trailers, las promociones, las interminables teorías de los fans. El violento y corpulento dios de la guerra que arrasaba reinos y lo destrozaba todo a su paso. Y ahora, pensar en él aquí, antes de los eventos de la historia que me obsesionaba, antes de que Ragnarok siquiera susurrara su nombre, me revolvía el estómago. Porque si Kratos estaba cerca, eso significaba un serio problema. Y yo ni siquiera me orientaba. Apenas sabía caminar sin prenderme fuego en los pies. Tragué saliva, intentando calmar la furia que me latía en el pecho. Control, había dicho Ratatosk. Control antes de que te consuma. Es más fácil decirlo que hacerlo cuando sientes que quieres someter al mundo a puñetazos. Uno volvía a mirar los imponentes cerezos, cuyos pétalos brillaban suavemente, meciéndose como brasas al viento. Todo allí gritaba mítico. Todo gritaba mortal. Y en el fondo de mi mente, una vocecita paranoica susurró. Kratos se fijará en ti. Y cuando lo haga, no hará preguntas. Me incorporé por completo, dejando que el calor dorado de mis venas se inflamara débilmente, casi instintivamente. Apreté los puños, temblando con la urgencia de liberar una fracción del poder que amenazaba con consumirme. No tenía ni idea de cómo usarlo. Demonios, ni siquiera sabía si podría sobrevivir. Pero instintivamente, sabía esto. Si Kratos me encontraba primero, más me valía estar preparado. Negué con la cabeza, intentando concentrarme. Primer paso. Sobrevivir. Segundo paso. Averiguar dónde demonios estoy. Tercer paso.
Que no me coman dragones, ardillas guerreras ni semidioses antes del desayuno. Aquí, por aquí. Te abriré el camino a Midgard. Lo que hagas después es tu decisión, dijo Ratatosk con voz serena, pero con el peso de la inevitabilidad. Saltó a una rama baja. Los pétalos brillantes a su alrededor temblaron levemente, como si reconocieran su orden. Pero ten cuidado. Una vez que cruces, no hay vuelta atrás. Midgard está viva, y no tolera a los inexpertos. Tragué saliva con dificultad, intentando ignorar el ardor en el pecho, la furia abrasadora que me picaba en los confines de la mente. Midgard. Ese nombre resonaba en lo más profundo de mis recuerdos, incluso en los fragmentados y aterrorizados recuerdos de antes de morir. Este era el mundo de dioses, monstruos y antiguos rencores. ¿Y ahora? Me precipitaban directamente al centro. Sí, claro, murmuré, con la voz ronca y áspera. Patreon.com/Suryaputrakarna01 ponga en lugar de asterisco reflexiones de los creadores Suryaputrakarna01 Suryaputrakarna01 tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. La creación es difícil, anímame. Etiqueté este libro, ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo no 2 Tierras del Norte ubicación. Reino entre reinos siguiendo a Ratatosk, mis pensamientos finalmente alcanzaron mi situación. Entonces déjame aclarar esto. Primero, morí en un accidente de coche. Luego, en lugar de la típica luz al final del túnel, me impactó una especie de oscuridad casi nula. Y entonces, para hacerlo más picante, una voz me otorgó los poderes de Asura de la ira de Asura. Y antes de que preguntes cómo sé que es Asura y no una imitación barata del dios de la ira y bueno, la respuesta es simple. Esa visión. La visión de un hombre no, un coloso de pie frente a un cielo que se desgarraba. Su piel brillaba con líneas fundidas, sus puños rezumaban furia divina. 6 brazos brotaban de su espalda, y cada golpe poseía la fuerza que esperarías ver en una recopilación de YouTube deslumbrante. Y su rugido no era solo sonido. Era la rebelión encarnada. Un desafío capaz de derribar a los dioses de sus tronos. Esa fue la transformación de la Asura Vajra de 6 brazos. Aunque, hora de confesar, la verdad es que no he jugado. Pero he visto suficientes vídeos y clips para saber lo básico. El tipo golpea a los dioses, el tipo grita, el tipo se enoja más, el tipo golpea a los dioses más grandes. Repetir. Así que sí. Qué suerte la mía. Ah, ¿te conté sobre su autorresurrección? De todos modos, es así. Sí, así es. La mecánica de reaparición del hombre era básicamente: estoy demasiado cabreado para quedarme muerto. No es exactamente el tipo de cosas que esperarías de un sutra budista, pero bueno, los videojuegos son escrituras culturales ahora. Y ahora, qué suerte la mía. De alguna manera me han dado ese poder. O quizás me han maldecido con él. O sea, ¿qué clase de departamento de recursos humanos cósmico pensó que era buena idea confiarme problemas de ira de nivel nuclear? Soy el tipo que abandonó Dark Souls por la ira ante el jefe del tutorial. De todos modos, es así. Este tipo Asura tenía la habilidad de revivir a sí mismo después de la muerte. En cuanto a cómo funciona bien, la respuesta es pura rabia. Ratatosk, mi supuesto guía, corría por las delgadas ramas de lo que solo puedo describir como el árbol de la confusión infinita. La maldita cosa se extendía en todas direcciones. Arriba, abajo, a los lados, como si la gravedad misma estuviera ebria. Ya llegamos. Finalmente, tras lo que parecieron horas de recorrer en espiral el cuaderno de bocetos de Escher, la ardilla se detuvo. Ante nosotros brilló y una lágrima. No como un desgarro de tela. Más bien como si la realidad misma sufriera una fractura por estrés. La luz se filtraba por la herida. Fría, azul y, sin embargo, y acogedora, como el resplandor de la luna sobre la nieve. Eso es Midgard, dijo Ratatosk. Su tono era despreocupado, pero su único ojo azul me observaba con una pesadez que me puso los pelos de punta. El reino de los mortales. Empezarás por ahí. Tragué saliva. Tenía la garganta seca. Midgard. El reino humano. El patio de recreo de Kratos. Mi propia sentencia de muerte. ¿Empezar qué, exactamente? Pregunté, porque ya había tenido suficientes discursos vagos y místicos de ardillas para toda una vida. Ratatosk movió la cola. Empieza a sobrevivir. Empieza a comprender. Empieza a recorrer el camino que te fue entregado. Entregado.
como si fuera un paquete que Amazon Prime había enviado a los 9 reinos. Mi pecho palpitaba, esa furia fundida latía bajo la superficie. Cada respiración era como inhalar hierro candente, cada latido como el redoble de un tambor de guerra. Miré mis manos. Enormes y callosas grietas doradas que latían con cada latido de mi corazón. El poder se enroscaba en ellas, crudo y sin refinar. Aterrador. Adictivo. Y completamente incontrolable. Pareces inquieto, dijo Ratatosk, saltando sobre una raíz que se retorcía junto a la grieta. Resoplé. ¿En serio? Yo. El tipo al que acaban de mandar a una tierra apocalíptica helada donde los dioses se apuñalan entre sí por diversión. Tranquilo. La ardilla no mordió el anzuelo. Su paciencia empezaba a fastidiarme. Necesitarás aliados, dijo en voz baja. Amigos. Mentores. Quizás incluso compañeros. Ese compañero sonó extrañamente sospechoso, murmuré, entrecerrando los ojos hacia la pequeña ardilla como si acabara de sugerirme que me uniera a algún esquema piramidal divino. Ratatosk, imperturbable, ladeó la cabeza como si yo fuera el raro. Es natural sospechar. Pero la soledad en Midgard te quebrará más rápido que las garras y las espadas. Incluso los lobos cazan en manada. Tú, joven furia, no durarás mucho sin otros a tu lado. Es Asura. Ratatosk parpadeó y entrecerró su único ojo visible. ¿Qué? Oh. Disculpas. ¿Prefieres que te llame así ahora? Me encogí de hombros, intentando ignorar el peso de las venas fundidas que me quemaban bajo la piel. No prefiero. Es mi nombre. Pensé que mis poderes venían de él, y aunque no he visto mi apariencia, estoy seguro de que este cuerpo también se parece a él. Asura. No soy yo, pero tampoco soy yo. Una contradicción envuelta en venas fundidas y una rabia que se negaba a morir. Si iba a caminar por este infierno helado llamado Midgard, tenía que dejar de pensar en mí mismo como el tipo que fue y se cae por problemas de ira. No. Tenía que convertirme en el hombre que hacía llorar a los dioses con los puños. Y, para ser honesto, una parte de mí quería. Contemplar tu propio poder durante demasiado tiempo puede cegarte, dijo Ratatosk de repente, como si me hubiera arrancado la idea de la cabeza. Su cola se movía al mismo ritmo que un metrónomo que marcaba el ritmo de mi corazón. Gracias, Dr. Phil, murmuré. Pero no creo que exista un programa de 12 pasos para el control divino de la ira. La ardilla no sonrió, ni siquiera se inmutó. Bromas, pero entiende esto, joven furia. El poder sin límites no es fuerza. Es una calamidad a la espera de ser encadenada. Saltó hacia la grieta. El desgarro en la realidad zumbaba como la cuerda de un arco tensado. Sentí que tiraba de mí, que me llamaba, como un gancho clavado en mi pecho. Las tierras del norte te esperan, dijo Ratatosk, haciendo un gesto con su patita. Pasa. Respiré hondo. El brillo líquido bajo mi piel latía con más fuerza, casi con excitación, como si el poder mismo me impulsara a lanzarme de cabeza al campo de batalla que se extendiera al otro lado. Un paso. Luego otro. Ubicación. Desconocida, Midgard. La grieta se cerró detrás de mí cuando la atravesé, y lo que me esperaba al otro lado. Solo 3 palabras describen mis sentimientos. Que te jodan, ardilla. Arg. El hedor de la muerte flotaba en el aire incluso antes de que la criatura apareciera a la vista. De entre las sombras emergió la imponente cáscara de un hombre, o lo que una vez fue un hombre. Su carne ya no era carne, sino piedra endurecida, agrietada y dentada como roca volcánica. Astillas de hueso y protuberancias rocosas ásperas sobresalían de su cuerpo, dándole el aspecto de un cadáver esculpido en las ruinas de un campo de batalla. Su rostro era el más inquietante. Mitad esquelético, mitad piedra agrietada, con una barba larga y descuidada que colgaba en mechones ásperos. Sus cuencas huecas ardían con brasas funestas, un resplandor ardiente que parecía traspasar la carne y penetrar el alma misma. Cada paso que daba era deliberado, pesado, como si la tierra misma crujiera bajo su peso maldito. Vendajes andrajosos se aferraban a su cintura y torso, restos de una armadura corroída hacía tiempo, mezclados con cadenas oxidadas y cuerdas deshilachadas que antaño lo atarían en el entierro. Sin embargo, a pesar de la descomposición, blandía su arma una enorme hoja ennegrecida como si nunca hubiera conocido la debilidad. La espada, desportillada y llena de cicatrices, parecía más una extensión de su voluntad que una simple herramienta. Cuando se movía, no lo hacía con la lentitud de los muertos, sino con una vitalidad aterradora. Una fuerza impía que negaba el paso del tiempo.
Su mirada ardiente se clavaba en los intrusos con un odio feroz, como si su propia existencia estuviera definida por la violencia. No era un simple cadáver. Era un Draugr, un guerrero inmortal maldecido a resurgir una y otra vez, una reliquia de una era antigua, atado por una rabia que ni siquiera la muerte podía silenciar. No fue el único. Mi visión se ajustó y luego, ¡oh, mierda! Docenas de ellos. De todas las formas, de todos los tamaños, todas jodidamente feas. El claro frente a mí era un nido de Draugr. Pilares de piedra agrietados sobresalían del suelo helado, formando ruinas semienterradas de lo que antaño podría haber sido una fortaleza. La nieve se aferraba a los muros rotos, arrastrada por vientos que aullaban con el sonido de lobos lejanos. Y dispersos entre las ruinas, estaban los Draugr. Algunos se arrodillaron en silencio, con la cabeza gacha como monjes rezando ante un santuario de podredumbre. Otros permanecieron inmóviles, con las armas clavadas en la tierra como esperando un cuerno de guerra. Sus ojos brillaban tenuemente, brasas de rabia y hambre, igual que los primeros. Pero en el momento en que me tambaleé hacia adelante, arrastrando aire hacia mis pulmones ardientes, todas y cada una de las cabezas se volvieron hacia mí. Sus cuencas brillaron con más intensidad, como si alguien hubiera vertido aceite sobre brasas moribundas. ¡Ah, joder! El primer Draugr dejó escapar un rugido gutural, seco y quebradizo como rocas moliéndose entre sí, y luego, todo el nido se despertó. Las cadenas resonaron, los huesos se quebraron, las piedras se rasparon y un ejército de muertos se levantó al unísono. ¿Y si esto fuera un videojuego? Genial. Haz la primera oleada, vence a algunos zombies, sube de nivel y consigue experiencia. Pero esto no era un juego. Era Midgard. Y si algo me había enseñado la mitología nórdica, era que los muertos no resucitan a menos que estén borrachos. ¿Y estos tipos? Parecían muy enojados. Mi pecho volvió a latir con fuerza. Líneas fundidas bajo mi piel brillaban tenuemente en el aire frío. La furia me arañaba las costillas, suplicando ser desatada, susurrando. Golpéalas. Rómpelas. Desgarrálas. Pero no sabía cómo. Apreté los puños, las costuras doradas a lo largo de mis brazos palpitaron, y forcé una sonrisa a pesar del pánico. Bien, chicos. ¿Quién es el primero? La respuesta llegó en forma de un Draugr que blandía su espada mellada directamente hacia mi cabeza. Me agaché, a duras penas. La espada pasó silbando, hendiendo el aire donde había estado mi cráneo un segundo antes. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo hiciera. Mi puño se disparó hacia arriba, dejando escapar chispas de sus venas brillantes al impactar contra el pecho del Draugr. El sonido era obsceno. Como una roca que se hace añicos bajo un martillo. El Draugr no voló, sino que explotó. Su torso se desgarró, y su carne, que parecía piedra, se desintegró en fragmentos ardientes que se esparcieron por la nieve. Me quedé mirando el puño. Temblando. Temblando. No de miedo, bueno, no solo de miedo. De poder. Mierda santa. Acababa de golpear a un zombie y tirarlo a la grava. De acuerdo, suspiré con el pecho agitado. Quizás esto de Asura no sea una tontería. A los Draugr no les importó. El resto de la horda avanzó como una marea de cadáveres. Patreon.com/Suryaputrakarna01 ponga en lugar de asterisco reflexiones de los creadores Suryaputrakarna01 Suryaputrakarna01 etiqueté este libro. Ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 4. Capítulo no 3 Fiesta de la ubicación. Desconocida, Midgard de acuerdo, suspiré con el pecho agitado. Quizás esto de Asura no sea una tontería. A los Draugr no les importó. El resto de la horda avanzó como una marea de cadáveres, un centenar de pares de ojos muertos y articulaciones quebradizas que rechinaban contra la nieve. Claro, murmuré. Primer día en Midgard y me cuelo en una fiesta zombie. Sin aperitivos ni música, solo cadáveres con hachas que olvidaron el día de piernas. Apreté los puños. El puñetazo que había dado antes aún resonaba en mis huesos. No era exactamente dolor, sino más bien un recordatorio. Mi cuerpo recordaba la lucha, aunque mi cerebro no. El primer Draugr me alcanzó, aullando como un horno en su último aliento. Su rostro era una máscara derretida de carne de piedra, con los dientes brillando débilmente con fuego interior. Agaché el golpe de su hacha. Mi cuerpo se movió sin pensar. Manos arriba. Codo adentro. Un paso adelante. Le clavé la palma en el pecho. Grieta.
La cosa se tambaleó hacia atrás y sus costillas se astillaron como madera quebradiza. Memoria muscular. Instinto. Una parte de mí ya sabía luchar. ¡Ay, memoria muscular, bestia sexy! Jadeé. Puede que me salves el pellejo. Pero la horda no se detuvo. Otro Grauer saltó, con la espada dentada alzada sobre sus cabezas. Giré a la izquierda y le di un puñetazo en la mandíbula. Demasiada fuerza. Su cabeza salió volando como un balón de fútbol pateado, rodando por la nieve dejando una estela fundida. ¡Gol! Grité. Luego hice una mueca. ¡Guau! Incluso en el apocalipsis, me da vergüenza ajena. Se agolpaban. El sonido de las armas raspando, los huesos crujiendo, el fuego silbando en sus gargantas. Era como ahogarse en el ruido. La sangre me latía con fuerza en los oídos, caliente y furiosa. El mantra de la ira me hervía bajo la piel. Aún no había alcanzado su punto máximo, pero mis venas brillaban tenuemente, como grietas en una piedra que supuraban magma. Cada puñetazo era demasiado. Cada patada hacía temblar el suelo más de lo debido. Y los Draugr siguieron llegando. La nieve se convirtió en aguanieve bajo mis botas, resbaladiza por el icor negro. La sangre de Draugr no era sangre. Estaba fundida y silbaba al tocar el suelo frío. Agarré a uno por la muñeca mientras se abalanzaba, retorciéndose. Mi rodilla le impactó el brazo. ¡Clas! Hueso roto. Antes de que siquiera gritara, le di un golpe en el cráneo con la frente. Crujido. Se desplomó. Me tambaleé hacia atrás, mareado. ¡Ay! Bueno, nota mental. No soy de rock. Los cabezazos duelen. Otro cargó. No pensé. Mi puño se echó hacia atrás, se abrió de par en par. Un gancho en la sien. Se dobló como papel. La memoria muscular no era elegante. Era brutal. Eficiente. Un estilo de pelea callejera con músculos de semidios. Pero no importaba a cuántos derribaba, más seguían adelante. Un Draugr saltó sobre mi espalda, clavándome las garras en el hombro. Gruñí, agarrándole el brazo y volteándolo. Cayó al suelo con fuerza. Le pisoteé el pecho hasta que se quebró. Otro golpe bajo. Salté hacia atrás, apenas. El hacha me cortó el dobladillo del pantalón. Este es mi único par, terroristas de la moda no muertos. Grité, asestándole una patada en el esternón. La fuerza lo hizo volar contra otros 2. Efecto dominó. 3 abajo. Pero 10 más llenaron el vacío. Algo ardía con más fuerza en mi interior. Cada vez que golpeaba, el brillo bajo mi piel se intensificaba. Mi corazón latía con fuerza como tambores de guerra. Bum bum. Bum bum. El mantra de la ira susurró en mis venas. No son palabras. No son palabras. Solo y urgencia. Golpea más fuerte. No te detengas. Rómpelos. Por una fracción de segundo, me vi reflejado en un hacha alzada contra mí. Mis ojos brillaban como oro fundido, con venas llameantes como ríos de fuego. Bloqueé con mi antebrazo. Hacha destrozada. Oh, susurré, sonriendo a mi pesar. Ya lo estoy entendiendo. Los Draugr no lo hicieron. Se lanzaron, gritaron y atacaron. Los enfrenté de frente. Golpe de palma. Se le rompió la columna. Uppercut. Explotó la mandíbula. Roundhouse. Se rompieron 3 cráneos a la vez. Cada movimiento era crudo, descuidado, pero alimentado por una fuerza que no debería haber tenido. No estaba peleando bonito. Estaba peleando furioso. Y Midgard se dio cuenta. El aire a mi alrededor se densificó, vibrando como un tambor de guerra invisible. Cada puñetazo sonaba más fuerte. Cada patada impactaba con más fuerza. Mi propio cuerpo me asustó un poco, como si condujera un deportivo sin frenos. A los Draugr no les importó. No podían. Pero sus movimientos flaquearon, aunque solo fuera por un instante. Miedo. Se suponía que estas cosas no debían sentir miedo. Sin embargo, una parte ancestral de ellos reconoció el brillo que se extendía por mi piel. Fuego. Ira. Asura. Aún así, se abalanzaron. Uno saltó sobre los hombros de un camarada caído y se abalanzó sobre mí, rechinando los dientes como si fueran vidrio fundido. Lo atrapé en el aire, con las manos apretadas alrededor de su garganta. Sus garras me arañaron los brazos, dejando finas líneas brillantes. El dolor solo me acaloraba la sangre. Apreté. Quebrar. Su cuello se quedó flácido, con la cabeza colgando como una marioneta rota. Lo arrojé a la horda. Siguiente. Rugí. Mi voz resonó, como una superposición. Como 2 voces superpuestas.
La mía humana y algo más antiguo. Algo monstruoso. El Draugr vaciló otra vez. Me abalancé, agarrando al más cercano por el cráneo. Mis dedos se clavaron en el hueso como si fuera arcilla húmeda. Con un gruñido, lo aplasté. Fragmentos de cráneo explotaron, y el licor fundido me salpicó el pecho. Ardía frío contra el calor que irradiaba. Otro se acercó a mi flanco. Hacha en alto. Me aparté, agarré el mango a mitad del ataque y lo solté de un tirón. El Draugr gruñó. Le hundí la espada en el pecho. Enterrada hasta la empuñadura. Eso es tuyo. Quédatelo, espeté, pateando el cadáver. Vinieron más. 10. 20. 50. Perdí la cuenta. Un mar de cadáveres estrellándose contra una orilla obstinada. Yo. Peleé con puños, pies, codos, rodillas, todo lo que pude lanzar. La nieve a mi alrededor se volvió negra, humeando por el calor de la batalla. Mi cuerpo debería haber disminuido su velocidad. Mis músculos deberían haber gritado, mis pulmones deberían haber ardido. Pero en cambio, me sentí más fuerte. Cada gota de icor derramada, cada cadáver destrozado, todo avivaba el fuego en mi interior. El mantra de la ira ya no solo hervía a fuego lento. Estaba hirviendo. El brillo bajo mi piel se intensificó. Mis venas eran ríos de fuego fundido. Mi corazón latía con más fuerza. Bum bum. Bum bum. Y los Draugr lo notaron. Su formación flaqueó. Bien. Me crují los nudillos, sonriendo como un loco. Segundo asalto, zombies. Yo cargué. El rostro del primer Draugr impactó contra mi puño. El cráneo se hundió, el cuerpo salió despedido como un muñeco de trapo. Antes de que tocara el suelo, giré y le di un codazo en la sien a otro. Destrozado. Un tercero se abalanzó con garras. Le agarré la muñeca, la tiré hacia atrás hasta que el hueso le atravesó la piel, y luego usé la extremidad como un garrote para destrozarle la cabeza a otro. Arma improvisada desbloqueada. Grité, riendo histéricamente. La furia me invadió. Movimientos que desconocía fluían de mí. Agarrés. Frenados. Una patada giratoria de talón que aplastó 3 cráneos en un solo arco. Esto no era entrenamiento. Esto no era sparring. Esto era una masacre. Y que los dioses me ayuden. Lo estaba disfrutando. Vamos. Más. Grité, pisando a fondo. El suelo se agrietó bajo la fuerza, y la nieve estalló como un polvorín. La tierra me respondió. Un temblor recorrió mis pies, pesado, deliberado, como si la tierra misma se resistiera a un peso colosal. El polvo caía de las rocas irregulares a mi alrededor, y entonces lo oí. Un chirrido, acero contra piedra, resonando como el tañido de una campana fúnebre. Mi sonrisa se amplió. De la bruma emergió un monstruo. Más grande que los demás. Más corpulento. Su carne era una grotesca mezcla de piedra y cadáver, gruesas placas agrietadas por vetas de fuego brillante que latían con cada respiración. Una barba, larga y salvaje, se le pegaba a la mandíbula, enmarcando un rostro que parecía más cráneo que hombre. Y esos ojos y brasas fundidas, mirándome fijamente como si me hubieran estado esperando, esperándome. En su mano, arrastraba un hacha del tamaño de un tronco. La hoja estaba mellada y antigua, pero podía sentir su peso desde allí. Cada roce en el suelo de piedra dejaba cicatrices en la tierra. Cada paso que daba era una declaración de guerra, cada respiración un rugido tan profundo que me hacía vibrar las costillas. El aire se volvió más pesado, más denso, oprimiéndome. Mi sangre hervía con más fuerza. Finalmente. Este no era el material lento que había estado destrozando. Este tenía presencia. Tenía peso. Tenía la promesa de violencia que ansiaba. La bestia alzó su hacha, y su rugido estalló como una avalancha que se desploma montaña abajo. Su fuerza hizo temblar el suelo, me zumbó los oídos y me aceleró el corazón. Y me reí. Eso es lo que quería. Y déjame decirte. No era solo uno, sino docenas de tipos similares. Los pequeños Draugr habían sido pretemporadas. Estos nuevos eran mini jefes. Cada uno era más alto que yo, más ancho que 3 hombres apilados uno al lado del otro. Sus núcleos fundidos brillaban con más intensidad. Sus armaduras parecían menos chatarra oxidada y más antiguas armas nórdicas reforjadas en fuego volcánico. Sus movimientos no eran torpes ni vacilantes. No, estas cosas recordaban cómo luchar. El aire mismo parecía curvarse a su alrededor al emerger de las ruinas, con la escarcha siseando contra el calor. Los copos de nieve se derretían en el aire, crepitando hasta convertirse en vapor. ¡Oh, genial!
Es la edición premium, murmuré, apretando los puños. Uno avanzó pesadamente, arrastrando su hacha colosal como si no fuera más que un palo. El sonido rechinó en la piedra, un pedrusco dentado que me resonó en los dientes. Los demás los siguieron. Espadas como planchas de hierro. Escudos del tamaño de puertas. Lanzas tan largas como para ensartar mamuts. No eran solo Draug. Estos eran jefes Draug. Y había docenas de ellos. De acuerdo, susurré, respirando con dificultad, mientras mis venas fundidas latían como ríos de magma en mis antebrazos. Modo de asalto al jefe desbloqueado. Sin problema. Sin problema alguno. Sonreí, pero mi pecho latía con algo más que adrenalina. El horno dentro de mí, este mantra de la ira, estaba hirviendo. El primer cacique rugió y cargó. La nieve explotó bajo su peso. Se balanceó. Un hacha del tamaño de un carro tirado por caballos atravesó el aire hacia mí. El instinto gritó: «Muévete». Caí agachado, salpicando nieve, y la cuchilla silbó sobre mi cabeza. La onda expansiva me impulsó hacia atrás, rodando por el suelo helado. Rodé, con las botas clavándose en la escarcha, y me levanté. «Vale, jadeé. ¿Esquivar eso? Sí, merezco una medalla». El cacique no se detuvo. Arrancó el hacha del suelo y cargó de nuevo, con sus ojos derretidos clavados en mí. Esta vez no lo esquivé. Lo conocí. Mi puño, de oro fundido brillante, se estrelló contra su hoja a mitad de su ataque. El impacto retumbó como un trueno. Saltaron chispas. El acero chirrió. Y lo imposible sucedió. El hacha se hizo añicos. Un arma que había sobrevivido a siglos de guerra y muerte se astilló como vidrio bajo mi puño. El cacique se quedó paralizado, mirando el muñón destrozado de su ar. No le di tiempo a procesarlo. Le di con el otro puño directamente en el pecho. Grieta. Su carne de piedra se hundió. El brillo fundido de sus ojos chisporroteó. Entonces, ¡boom! Explotó hacia afuera en una onda expansiva de icor y fuego, y su cuerpo se dispersó en fragmentos por las ruinas. Me tambaleé hacia atrás, con el pecho agitado. Me ardían las venas. Me temblaban los puños, no por debilidad, sino por el exceso de fuerza. Los demás jefes no dudaron. Rugieron, un coro de fuego infernal, y cargaron al unísono. Docenas de ellos. Sonreí. Claro que sí. La primera lanza me atacó como un rayo de ballesta. Mi cuerpo se movió por instinto. Me giré, agarré el asta y tiré. El Draug que lo sostenía se tambaleó hacia adelante. Mi puño le impactó el cráneo. Se desmoronó como una piedra seca. Giré, usando la lanza como bastón improvisado, y di un golpe bajo. El asta atravesó las rodillas de 3 más, derribándolos al suelo. Antes de que pudieran levantarse, los pisoteé. La tierra se partió. La nieve explotó. Sus cráneos se hicieron añicos bajo mi talón. Otro apareció por detrás, con una enorme espada alzada. Me agaché para esquivar su ataque y le lancé la lanza hacia arriba, atravesándole la mandíbula. La luz fundida de sus ojos se apagó al instante. Arranqué el arma y la hice girar, sonriendo como un lunático. Muy bien, chicos. Será una pelea de palos. Pero por cada jefe que derribaba, 2 más se acercaban. Sus ataques eran coordinados. Los muros de escudos se cerraban. Las lanzas apuñalaban con un ritmo perfecto. Las hachas blandían arcos brutales. Esto no era una turba, era una banda de guerra. Y yo era un hombre. No. Ni un solo hombre. Asura. Rugí, la furia brotó de mí como un reguero de pólvora. Mis venas brillaron con más intensidad, grietas brillantes se extendieron por mis brazos y pecho. El vapor silbaba desde mi piel. Mi aliento salía en columnas fundidas. Cada paso que daba agrietaba el suelo. Cada golpe enviaba ondas de choque a través de las ruinas. Ya no luchaba contra ellos. Los destrozaba. Un jefe me golpeó con su escudo, intentando aplastarme contra un muro de piedra. Lo atrapé. Con los dedos clavándose en su superficie de hierro, arranqué el escudo de su brazo con un grito. El metal chirrió, se desprendió, y lo lancé como un disco. El escudo giró, brillando al rojo vivo por mi agarre, y decapitó a 3 Draug en un solo arco. El Capitán América puede comer hasta romperse el corazón. Rugí. Cayó otra hacha. Agarré el mango, desequilibré al Draug de un tirón y le di un golpe en la cara con la frente. Crujido. Su cráneo se hundió, y el fuego chisporroteó como una vela. La sangre me salpicó el pecho, siseando contra el brillo fundido bajo mi piel. Apenas la sentí. El mantra iba en aumento. Demasiado rápido. Demasiado caliente.
Cada segundo que luchaba, me sentía menos yo y más él. Asura. El campo de batalla era un caos. Cadáveres de Draugr cubrían la nieve, humeantes montones de piedra destrozada e icor. El aire apestaba a carne quemada y podredumbre fundida. Pero aún así vinieron. 10 jefes me rodearon a la vez, con los escudos levantados y las armas listas. Una formación. Una trampa. Se abalanzaron sobre mí al unísono, una avalancha de piedras y rabia. No esquivé. No bloqueé. Planté mis pies. La ira se apoderó de mí. Mis venas brillaron con más intensidad, grietas fundidas subieron por mi cuello, mi mandíbula, mis brazos. Apreté los puños hasta que saltaron chispas entre mis nudillos. Rugí. Y bajó ambos puños. El suelo explotó. Una onda expansiva estalló hacia afuera, destrozando la nieve, rompiendo pilares de piedra y arrojando a Draugr al aire como muñecos de trapo. Los 10 jefes se desintegraron instantáneamente, sus armaduras se partieron y sus cuerpos estallaron en fragmentos de fuego y cenizas. Las ruinas temblaron. La montaña misma gimió. Y cuando el polvo se disipó, me quedé solo en el cráter. Docenas de Draugr quedaron reducidos a escombros. El resto, aún con vida, vaciló. Me vieron brillar como oro fundido, con vapor elevándose de mi cuerpo y una furia irradiando como un horno. Por primera vez y no cobraron. Se quedaron congelados. Incluso los muertos conocieron el miedo. Me quedé allí, con el pecho agitado y mirando mis manos. Grietas doradas latían en mi piel. Mis brazos brillaban como forjas, la luz me recorría como si mi propia carne no pudiera contenerla. Y en mi reflejo, en el charco de icor a mis pies, lo vi. No solo yo. A él. Asura. Ese titán de la ira, mirándome fijamente desde mi propio rostro. Y me reí. Esto es una locura. La partida de guerra Draugr se dispersó. Chillaron, un sonido que era menos rugido y más y pánico. Los más pequeños se dispersaron entre las sombras de las ruinas. Los caciques restantes gruñeron, divididos entre el deber y el terror. No les di opción, yo cargué. Un puñetazo los astilló. Una patada los destrozó. Un rugido los hizo volar como hojas en una tormenta. La nieve se volvió negra. Las ruinas temblaron. Y cuando el último Draugr cayó, sus ojos fundidos se apagaron y se convirtieron en nada, el silencio regresó. Solo yo, de pie en un campo de cadáveres. La sangre humeaba. La nieve se derretía formando un cráter a mi alrededor. El aire olía a fuego y podredumbre. Mis puños temblaban. Mi pecho se agitaba. Pero mi furia no se desvaneció. Todavía hervía y todavía pedía más. Más, susurré, con mi propia voz cargada de algo más profundo. Dame más. El silencio no respondió. Solo el viento. Y luego distante. Bajo. El sonido de un cuerno. Largo. Profundo. Resonando en las montañas. No Draugr. Algo más. Algo peor. Me congelé y el resplandor fundido se atenuó ligeramente. Oh, mierda. Patreon.com/Suryaputrakarna01 ponga en lugar de asterisco reflexiones de los creadores Suryaputrakarna01 Suryaputrakarna01 tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. La creación es difícil, anímame. Etiqueté este libro, ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo no 4 Caníbales y hacha Leviatán. Ubicación. Desconocida, Midgard más, susurré con voz áspera, con un matiz más profundo, algo que no era del todo mío. Dame más. El silencio no respondió. Solo el viento. Y luego, lejano y bajo, el sonido de una bocina. No era Draugr. El tono era diferente, vivo, no los gemidos huecos de los muertos. Esto era algo más. Algo peor. La nota larga y profunda resonó por las montañas como un toque de difuntos, resonando una y otra vez hasta que pareció que las mismas piedras vibraban con su llamada. Mi brillo fundido vaciló apenas un instante. Oh, mierda. Desde la línea de árboles, emergieron. No los cadáveres lentos y torpes que me había acostumbrado a destrozar, sino hombres, o lo que quedaba de hombres, retorcidos por la guerra y el hambre. Asaltantes. Sus pasos eran seguros, mesurados y deliberados. La carne llena de cicatrices asomaba bajo las pieles y el cuero andrajosos, cada trozo de armadura rescatado de los enemigos caídos.
Los amuletos de hueso tintineaban en los cinturones, las astas coronaban sus yelmos, y la pintura de guerra teñía sus rostros huecos de carmesí y ceniza. Cada uno portaba un arma forjada con brutalidad. Hachas desportilladas y manchadas de sangre vieja, lanzas dentadas con las puntas oxidadas y toscas hojas talladas en animales y hombres por igual. El líder caminaba al frente, con un yelmo astado que se alzaba entre la niebla, proyectando su sombra, larga y torcida. Llevaba la barba enmarañada, los ojos hundidos pero ardían con furia primitiva. En la mano, portaba un arma tallada en la costilla de algo, dentada y cruel, vibrando con el recuerdo de gritos. No eran cáscaras sin mente. Eran depredadores. Cazadores. Guerreros que vivían para la incursión, que prosperaban entre la matanza y las llamas. Su sola presencia tenía peso. El hedor a hierro, sudor y muerte, el aura de quienes tomaban lo que querían y solo dejaban cenizas. Y ahora, su hambre estaba fijada en mí. El cuerno se silenció, pero los ecos aún persistían. En el silencio sofocante que siguió, comprendí que los Draugr nunca fueron el verdadero peligro. Eran hombres como estos. Los vivos. La risa gutural del líder resonó por el claro, áspera y dentada, como la de un lobo desgarrando un cadáver. Carne, gruñó en la antigua lengua, su voz raspándome los huesos. Sus seguidores respondieron con la misma fiereza, gruñendo, entrechocando sus armas, una oleada creciente de frenesí que olía a sangre y locura. Apreté la mandíbula. Me picaban los puños. Mi pecho ardía con esa brasa maldita. El mantra retorciéndose bajo mi piel, suplicando, implorando ser liberado. Aún no. Apreté los puños hasta que las uñas me clavaron la carne. Sentía el calor crepitar bajo mis venas, latiendo al ritmo de mi corazón. Si lo dejaba fluir, no pararía. Lo sabía. Pero también sabía una cosa. Si no luchaba, me convertiría en carne en el asador antes de que terminara la noche. De acuerdo, murmuré, encogiendo los hombros mientras el líder astado levantaba su espada costillar, apuntándome como una sentencia. Vamos, entonces. El primer asaltante cargó, gritando con espuma en los labios y con su hacha desportillada describiendo un arco hacia mi cabeza. La memoria muscular se apoderó de mí. Levanté el brazo de golpe, agarrando su muñeca con la palma antes de que el filo me partiera el cráneo. Un giro. Crujió los huesos. Mi otro puño se clavó en su garganta. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, atragantándose con el cartílago aplastado. Pero no había tiempo para respirar. Dos más vinieron desde mi izquierda, con espadas relucientes. Me agaché. El primer golpe silbó junto a mi mejilla, el segundo me clavó en el hombro. Un dolor abrasador me atravesó el cuerpo, y la sangre me empapó al instante. GH. Apreté los dientes al girar y le di un codazo en la mandíbula a uno. Sentí un hueso romperse. Se tambaleó, pero el otro me clavó su lanza oxidada en el estómago. El instinto gritó. Atrapé la vara a mitad de la embestida, y la madera se astilló en mi agarre al girar. Levanté la rodilla y le impacté las costillas. Resolló, pero sus ojos ardían de hambre feroz, y la saliva salpicó mientras me mordía el brazo. Hijo de Pei. Sus dientes se hundieron en la carne, desgarrándola. El rojo salpicó la nieve. La ira surgió. Por un instante, el mundo se redujo a calor y odio. El pulso en mis oídos rugió, ahogando los gritos, el viento, todo. Mi visión se tornó roja. No. Respiré hondo, lo empujé hacia abajo, encadenándolo. Si cedía ahora, no me detendría con ellos. Lo quemaría todo. Con un gruñido gutural, me arranqué el brazo, la carne se desgarró bajo sus dientes, y mi frente se estrelló contra su cara. El hueso se partió. La sangre salpicó. Cayó como un saco de carne. Pero no dejaron de venir. El líder con cuernos ladró, y más animales salieron de la línea de árboles. Media docena al menos, con los ojos brillando con la fiebre de la caza. Demasiados. Demasiado rápido. Mis brazos ya ardían por los cortes. Mi hombro me gritaba cada vez que me movía. Estaba sangrando, superado en número y solo. Y aún así, mi voz roncaba entre mis labios agrietados. Más y ellos respondieron con aullidos. El primero se abrió de par en par. Me agaché y le di un puñetazo en las costillas, solo para que otro me golpeara la columna con el mango de su hacha. Un dolor intenso me recorrió la espalda. Me tambaleé, rechinando los dientes. Otra cuchilla me cortó las costillas. Salió sangre caliente a borbotones. Respiraba entrecortadamente. El sabor a cobre me llenó la boca. Me rodeaban, lobos alrededor de un ciervo.
Mi cuerpo gritaba con cada movimiento, pero algo más profundo, más antiguo, me mantenía erguido. Apreté los puños. Mis pies se movieron. Cada respiración era una guerra. El líder se acercó, imponente, con sus costillas reluciendo en la penumbra. Esta vez no dijo nada. Sus ojos se clavaron en mí como si ya fuera carne en su hoguera. Escupí sangre sobre la nieve. Me enderecé. Volví a levantar los puños. Vamos, entonces sí. Él se movió primero. La cuchilla costillar silbó en el aire, rápido, más rápido de lo que esperaba. La atrapé por instinto, agarrando el filo dentado con ambas manos. La carne se partió al instante, la sangre me corrió por las palmas mientras el hueso se clavaba en mí. El dolor ardía con fuerza. La ira aulló en respuesta. Mi cuerpo temblaba bajo la presión, mitad por la herida, mitad por el fuego interior que suplicaba consumirlo. El líder sonrió a través de su barba, presionando con más fuerza, la hoja avanzando lentamente hacia mi garganta. Mis rodillas se doblaron, la nieve crujiendo bajo mí. Su fuerza era monstruosa, su rostro a centímetros del mío, la saliva y el calor golpeando mi piel. Y por un instante, vacilé. Mi visión se nubló. Mi agarre se resbaló. Arrug. Un rugido bestial brotó de mi garganta. Las venas de oro fundido bajo mi piel brillaron con más intensidad, abrasando el frío. La nieve alrededor de mis botas siseó y se derritió en aguanieve ennegrecida. Mi cuerpo se aceleró, la fuerza atravesando músculos y huesos como fuego a madera seca. Los ojos del líder de los asaltantes se abrieron de par en par por primera vez, y su sonrisa se desvaneció cuando atrapé la cuchilla costillar en pleno ataque y la empujé con un gruñido gutural. El hueso dentado chirrió contra mis palmas ensangrentadas, clavándose más profundamente en la carne, pero no me importó. El dolor era combustible. El dolor era fuego. Y tuve mucho de ambos. Raa. Me retorcí, desgarré la hoja a un lado y le di un cabezazo tan fuerte que el mundo se quebró con el sonido. Su yelmo astado se abolló hacia adentro con un crujido, salpicando sangre por mi cara. Se tambaleó, aturdido. No lo dudé. Mi puño se estrelló contra su mandíbula, rompiéndose el hueso por la fuerza, sus dientes se dispersaron en la nieve como dados sueltos. El líder se tambaleó hacia atrás, pero sus lobos se abalanzaron hacia adelante ante su grudido. Hachas. Lanzas. Palos. Dientes. Me golpearon por todos lados. Una cuchilla me desgarró las costillas, dejando una línea irregular sobre la piel y el músculo. Una lanza se clavó en mi muslo, y la madera se astilló al arrancarla con un grito. Un garrote se estrelló contra mi hombro, rompiendo el hueso. Lo sentí crujir, sentí su fuego incluso mientras un calor dorado intentaba recomponerlo. Demasiados. Demasiado rápido. Mi cuerpo ardía, mi visión nadaba, pero mis puños nunca se detuvieron. Me agaché para esquivar un golpe, golpeando con el hombro a un asaltante con tanta fuerza que su pecho se hundió con un crujido húmedo. Agarré a otro por la muñeca, retorciéndole hasta que su brazo se quebró hacia atrás como una rama rota. Su grito se convirtió en un gorgoteo cuando le clavé su propio hacha en el cráneo. Más. Ni siquiera me di cuenta de que estaba gritando la palabra. Me desgarraba la garganta, pero el fuego interior rugía con más fuerza. Cada golpe lo alimentaba. Cada herida lo avivaba. Mis manos estaban manchadas de sangre, la mía y la de ellos, pero seguían moviéndose, puños como martillos, cada impacto un trueno en la noche nevada. Una lanza se clavó en mi costado. Me giré, demasiado lento. El acero se clavó en mis costillas, la sangre brotó a borbotones. El asaltante gruñó, retorciéndola aún más. Mi rugido rasgó el cielo. Agarré el asta, la partí por la mitad y tiré de él hacia adelante, directo a mi puño brillante. Su cráneo se partió como fruta podrida. Los demás vacilaron un instante, viendo a sus parientes desplomarse en espasmos a mis pies. Su vacilación duró un instante. Luego, el hambre regresó. Ellos pululaban. El acero me mordió la espalda. Los dientes se me clavaron en el hombro. Los cuchillos me marcaron los brazos y el pecho. Mi cuerpo era un lienzo de heridas, cada una tiñéndome de rojo, cada una pidiéndome que me soltara. Me tambaleé, con las rodillas dobladas y la respiración entrecortada. El mundo se inclinó, se desdibujó. Sus burlas y aullidos llenaron mis oídos, pero por debajo, el fuego susurraba, urgía, quémalos. Quémalos a todos. Apreté los dientes, escupí sangre sobre la nieve y volví a levantar los puños. Vamos. Me moví. Sin gracia ni precisión. Puro instinto y rabia. Mis puños rompieron costillas, destrozaron mandíbulas, hundieron cráneos.
Mis rodillas se clavaron en estómagos hasta reventarlos. Mis codos partieron cejas hasta el hueso. Mi cabeza se estrelló contra rostros hasta quedar ciego de sangre. Pero no caían lo suficientemente rápido. Por cada uno que caía, 2 más se abalanzaban sobre él, con un frenesí sin fondo. Me estaba ahogando en ellos. El líder se reincorporó, con el yelmo agrietado, la barba empapada en sangre y la costilla en alto. Se abalanzó, esta vez más rápido, y el filo dentado me atravesó el pecho. La carne se partió. La sangre caliente brotó a borbotones. Jadeé y retrocedí tambaleándome, directo a los brazos de otro asaltante. Me agarraron, me sujetaron, intentaron inmovilizarme. Me revolví, rugí, sentí mi ira encenderse con tanta fuerza que la piel del hombre se quemó con solo tocarme. Gritó, se soltó, pero aún más. 3. 4. 5. Su peso me derribó en la nieve, las armas clavándose en mi carne al caer al suelo. Me clavaron cuchillos en el costado. Me golpearon el cráneo con garrotes. Me arrancaron hachas de la espalda. Iba a morir aquí. El pensamiento atravesó el fuego, frío y agudo. Mi cuerpo se convulsionó, la visión vaciló, los oídos zumbaron. El mundo se inclinó hacia un lado, la sangre me llenó la boca. No. No aquí. No así. El fuego en el interior rompió sus cadenas. Grietas doradas ardían en mi piel, una luz fundida que brotaba en pulsos que abrasaban a los asaltantes al tocarme. La carne chisporroteaba. Gritos desgarraban la noche mientras retrocedían a trompicones, aferrándose las manos ampolladas y humeando las pieles. Me levanté. Lentamente. Dolorosamente. Cada músculo gritaba, cada herida sangraba, pero el fuego me levantó. Respiraba entrecortadamente, y un vapor dorado brotaba de mis labios. Mis venas brillaban como ríos de lava bajo mi piel. Los asaltantes se quedaron paralizados. Por primera vez, su frenesí se rompió. Miedo. Ellos lo sintieron. Me abalancé. Mis puños destrozaron armas, huesos, cuerpos. Un golpe de mi brazo envió a un asaltante contra un árbol con un crujido tan fuerte que resonó. Mi patada le rompió la columna a otro. Mi rugido ensordeció el claro, haciendo vibrar los árboles como si el mundo mismo retrocediera. La sangre tiñó la nieve de negro. Los cadáveres caían en montones temblorosos. Mis manos se movían más rápido que el pensamiento, guiadas por un instinto más antiguo que la memoria. Cada golpe era la ruina. Cada aliento, la ira. Pero con cada latido, el fuego se intensificaba. A cada segundo, mi control se debilitaba aún más. Ya no era yo. El último asaltante en pie era el líder. Su costillar temblaba en su mano, con los ojos abiertos bajo el yelmo destrozado. Gruñó, forzó un rugido y cargó, blandiendo el hueso dentado con ambas manos. No lo esquivé. Lo atrapé. La hoja se clavó más en mis palmas, y la sangre silbó contra la piel brillante. Pero no la solté. Yo tiré. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante y chocó contra mi puño. El crujido fue ensordecedor. Su rostro se desplomó hacia adentro, su yelmo crujió como papel, su cuerpo se desplomó sin huesos en el suelo. Silencio. Solo quedó el viento. Me quedé de pie en medio de la carnicería, con el pecho agitado, la sangre goteando de cada herida y el vapor subiendo de mi piel. Mi visión se nubló, rojo y dorado derramándose en la nieve a mi alrededor. Mi cuerpo temblaba, mi respiración era entrecortada. Había sobrevivido. Apenas. Pero mientras avanzaba tambaleándome, con las rodillas a punto de doblarse, supe que no podía seguir así. Cada pelea me acercaba más a la derrota. Más cerca de convertirse en ira. Me fallaron las piernas. Me desplomé en la nieve, jadeando, mirando el cielo oscuro. Las estrellas giraban en el cielo, indiferentes. Mi sangre se extendía bajo mí, tiñendo de blanco a negro. En algún lugar a lo lejos, movimiento. No son asaltantes. No son Draug. Algo más pesado. Más viejo. Un golpe sordo. Giré la cabeza débilmente, con la vista nublada. Allí, medio enterrado en la nieve, algo brillaba. Un arma. Un hacha. Su filo relucía con la escarcha, su empuñadura tenía runas grabadas que brillaban tenuemente a la luz de la luna. Irradiaba un poder antiguo y frío, como el aliento del invierno. Hacha de Leviatán. Kratos está aquí. Ese fue el último pensamiento en mi mente mientras la oscuridad me reclamaba. Capítulo adelantado disponible en mi cuenta patreon.com/suryaputrakarna01. Ponga en lugar de asterisco reflexiones de los creadores Suryaputrakarna01. Suryaputrakarna01. Tu regalo es la motivación de mi creación.
Dame más motivación. La creación es difícil, anímame. Etiqueté este libro, ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 6. Capítulo no 5 Lauce y Yaka falle ubicación. Bosques salvajes, Migar calidez. Acogedor. Eso fue lo primero que sentí mientras mi conciencia se abría paso desde el vacío negro. Mi último recuerdo fue nieve fría en la boca, sangre en los pulmones y una nube de acero y fuego desgarrándome. Sin embargo, allí estaba, envuelto en algo suave. Una piel. Piel de lobo, gruesa y pesada. El tenue crepitar del fuego llegó a mis oídos. El aroma a hierbas tostadas y resina de pino me inundó la nariz. Por un instante, creí haber despertado en algún lugar del más allá. El Valhalla o el abismo de él, según mi destino. Entonces una voz. Calmada. Suave. Pero cargada de fuerza. Te curas rápido. Mis ojos se abrieron de golpe. El interior sombrío de una cabaña. Las sombras danzaban en las paredes de madera talladas con runas. Macetas con hierbas colgaban de las vigas, y su fragancia enmascaraba el fuerte olor a sangre. Una hoguera ardía lentamente en el centro. Y a su lado una mujer. Se erguía alta, con una presencia imponente y a la vez gentil, como si el bosque mismo se inclinara ante su serena gracia. Sus brillantes ojos azules, claros como un cielo de verano, me miraban con una dulzura que a la vez me tranquilizaba y me inquietaba, pues había sabiduría en ellos y peso. Su cabello rubio rojizo, de longitud media, caía en ondas por su espalda, con mechones que brillaban dorados bajo la luz cambiante, mientras que 3 gruesos mechones trenzados al revés coronaban la parte superior de su cabeza. Las trenzas estaban ligeramente despeinadas, al viento, lo que le daba a su cabello una belleza voluminosa e indomable. Su rostro exhibía una perfección serena, no exenta de marcas mortales. Un pequeño lunar descansaba justo al lado de su labio superior, a la izquierda, un detalle tan sutil pero tan real que solo intensificaba su atractivo. Su piel era blanca, salpicada de tenues pecas que danzaban por sus mejillas, mientras que sus labios, de un rosa rojizo natural, se curvaban con una calidez que prometía bondad, pero ocultaba una determinación inquebrantable. Llevaba una túnica suelta de color amarillo crema que le sentaba cómodamente, con el escote y las mangas adornados con delicados patrones, tejidos o bordados con esmero, lo que la identificaba como la vestimenta de alguien práctica y orgullosa de su herencia. Alrededor de su cuello colgaban 2 collares en capas, de color claro, dorado o marrón suave que reflejaban destellos de luz con cada movimiento. En su cintura descansaba una desgastada cartera de cuero marrón rojizo, vieja y llena de marcas por el uso, con un cuchillo envainado en un costado. Retazos de tela oscura y cuero colgaban de sus caderas, balanceándose con sus movimientos, prácticos para viajar o trabajar. Sus pantalones eran de un marrón robusto, holgados y abullonados hasta ceñirse cerca de las pantorrillas, y terminaban en unas botas desgastadas de caña media, diseñadas para los senderos agrestes que recorría. No necesitaba armadura, ni joyas, ni ceremonia. Su sola presencia bastaba. Calidez, eso fue lo primero que sentí. Y ahora, mirándola, comprendí por qué. ¿Quién eres tú? Mi voz me traicionó, ronca y débil. Su mirada no vaciló, pero se suavizó, como si esperara la pregunta. Se levantó de su taburete cerca del fuego. El movimiento fue fluido, tan natural como el balanceo de un árbol con el viento. Su presencia llenó la habitación. No opresiva, ni abrumadora, sino inevitable, como el bosque que nos rodeaba. «Estás a salvo», dijo primero, como si esa respuesta importara más que su nombre. Su tono era tranquilo y mesurado, pero con una carga que no pude ignorar. Por ahora. Se acercó, la luz del fuego le iluminaba el cabello con un dorado intenso y proyectaba sombras sobre sus mejillas pecosas. La seguí con la mirada a mi pesar. Había algo y firme en ella, como si no estuviera simplemente de pie en esta cabaña, sino anclada en ella, como si sin ella, pudiera derrumbarse en nieve y ceniza. Aún así, el instinto me impulsó a presionar, a exigir respuestas. Me ardía la garganta al intentarlo de nuevo. Su nombre. Una pausa. Luego, con un leve atisbo de sonrisa amable, cómplice, quizá incluso inquisitiva, respondió. Laufey. Pero y la mayoría aquí me conoce como Falle. Laufey. El nombre me resonó profundamente en el pecho, una vibración que no entendía, pero que no podía ignorar. Laufey, la giganta, madre de Atreus, esposa del fantasma de Urchía, quiero decir, Esparta, también conocida como Kratos.
Ella debería estar muerta, ya sea que la trama ya haya comenzado o no, pero allí estaba ella, carne y hueso, calor y luz de fuego, hablándome no como una leyenda intocable, sino como si yo fuera simplemente un hombre que había caído medio muerto bajo su cuidado. Mis labios se separaron, las palabras quedaron atrapadas entre la incredulidad y algún extraño instinto que me advertía que guardara silencio. ¿Sabes el nombre?, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Sus ojos se entrecerraron levemente, como el leve afilamiento de una cuchilla contra una piedra de afilar. No era hostil. No, era peor. Era comedido. Me estaba evaluando, sopesando mi reacción frente a algo que ya sospechaba. Tragué saliva, el acto me quemaba la garganta como si cada palabra que pudiera pronunciar conllevara el riesgo de romper la frágil paz de esa cabaña. Lo he oído. Era la verdad más segura que podía ofrecer. No era una mentira, no era toda la verdad. Algo se dibujó en sus labios. ¿Diversión? No. Era algo más pesado, más antiguo. Una tristeza velada por la moderación. Su mirada se posó brevemente en la cartera que llevaba a su lado, y luego volvió a mí. No deberías estar vivo, murmuró. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier espada. ¿No estaba vivo? El recuerdo del acero desgarrando la carne, el fuego que me consumió, el frío abrazo de la muerte, lo recordaba demasiado bien. Y sin embargo, allí estaba yo. Mi cuerpo se retorció bajo la piel del lobo, con los músculos contrayéndose con un dolor fantasmal. Las heridas que deberían haberme paralizado ahora no eran más que cicatrices tenues y oscuras grabadas en mi piel. ¿Cómo? Levantó una mano, silenciándome antes de que pudiera terminar. No fue un gesto contundente, pero el gesto transmitía autoridad, como si hubiera exigido silencio y obediencia a quienes eran más fuertes que yo. Te curas rápido, repitió. Bajó la voz, no un susurro, pero lo suficiente como para que el crepitar del fuego casi la ahogara. Demasiado rápido. Su mirada se detuvo en mí con una profundidad que me oprimió el pecho. No era sospecha, sino reconocimiento. Como si ya lo hubiera visto antes. Intenté incorporarme, con el cuerpo entumecido, y la piel de lobo se me resbaló de los hombros. Su mirada no se apartó. No era una doncella tímida que se inmutara ante la piel desnuda. No, me miró como un guerrero evalúa a otro guerrero, como un cazador examina a su presa en busca de cicatrices y fuerza. No eres un hombre común y corriente, dijo finalmente. Solté una carcajada sin humor, con un sonido amargo en la garganta. No tienes ni idea. Sus cejas se arquearon levemente ante eso, y por primera vez, creí ver el atisbo de una sonrisa en sus labios. No era burla. No era diversión. Era algo más cercano al respeto, aunque velado por capas de moderación. El silencio se prolongó, interrumpido únicamente por el crepitar del fuego y el ocasional suspiro del viento presionando contra las paredes de madera. Finalmente, se giró y se dirigió a la hoguera. El dobladillo de su túnica rozaba el suelo mientras se agachaba, removiendo las hierbas que hervían a fuego lento en una olla pequeña. El aroma inundó la cabaña. Pino, abeto, algo ligeramente floral. Sanador. Enraizante. Deberías comer, dijo simplemente, con un tono casi familiar. El cambio repentino fue desconcertante, pero a la vez extrañamente reconfortante. Recuperarás las fuerzas más rápido con la comida. Dudé, pero luego me obligué a sentir. Sentí un nudo en el estómago de un hambre que no había percibido hasta entonces. Vertió la mezcla en un cuenco de madera y me la trajo. Mientras lo hacía, capté los detalles más sutiles. La pequeña cicatriz cerca de su muñeca, medio oculta por una correa de cuero. Los callos en sus dedos, no obra de una doncella, sino de alguien que había empuñado espada, arco y hacha. Tomé el cuenco, rozando los suyos con mis dedos por un instante. Cálido. Sólido. Real. El sabor era terroso, amargo pero extrañamente reconfortante. La calidez me invadió, anclando en el momento, alejándome del vacío del recuerdo. Pero mientras comía, mis ojos permanecieron fijos en ella. ¿Dónde diablos está Kratos? Debería investigar. De lo contrario, mi cerebro podría suicidarse. El caldo caliente me tranquilizó las manos. El cuenco de madera era sencillo, liso y tallado por años de uso, pero se sentía más pesado que el acero. No por su peso, sino por la mujer que me lo había entregado. Lao Fei. Falle. La Lao Fei. Comí despacio, obligándome a no devorarlo como un lobo hambriento. Mi cuerpo lo deseaba, mi estómago rugía, mis músculos ansiaban combustible, pero mi mente no me lo permitía. Cada bocado sabía a pino, a hierbas y a la incómoda realidad de que no solo estaba comiendo. Estaba comiendo tiempo.
Tiempo que no merecía. Tiempo que no debería haber tenido. Al otro lado del fuego, Lao Fei se movía con precisión pausada. Apartó las hierbas, limpió una cuchilla con un paño y revisó la olla hirviendo. Nada se desperdició. Nada fue innecesario. Se comportaba como alguien que sabía que cada movimiento importaba en la naturaleza. Su presencia era a la vez y tranquilizadora y peligrosa. Como un río. Manso en la superficie, pero lo suficientemente fuerte como para arrastrarte si lo juzgabas mal. Finalmente, ella habló. Luchaste contra ellos. No es una pregunta. Dejé el cuenco vacío, con la garganta agitada. ¿Y sí? Traug. Incursores. Se giró, entrecerrando los ojos. Sola. No fue precisamente por decisión propia, murmuré, intentando disimular mi voz áspera. No se detuvieron precisamente a pedir refuerzos. Su mirada se detuvo, sin pestañear. No era una acusación, sino un cálculo. Me estudió como un herrero estudia el metal en la forja, decidiendo si se rompería o se templaría. Sobreviviste, dijo simplemente. Casi me reí. Apenas. Pero me contuve. Una broma no caería aquí, no con ella. Así que, en lugar de eso, hice la pregunta que me apretaba la cabeza. ¿Dónde está, el hombre de la casa? Ladeó la cabeza, apenas un poco. Un cambio tan pequeño que casi lo pasé por alto, pero el aire en la cabaña se densificó como escarcha. No hay ningún hombre en esta casa, dijo ella. Con voz tranquila. Demasiado tranquila. Me quedé paralizado. Mi mente daba vueltas. Si Kratos no estaba allí, si Lao Fei seguía solo, entonces la profecía no había llegado por el camino que yo conocía. Lo que significaba que todo seguía en constante cambio. Lo que significaba, el silencio que siguió a sus palabras no era silencio en absoluto. Estaba lleno del crepitar de la leña, el susurro del viento a través de las rendijas de las paredes, el ritmo lento de mi respiración, todavía irregular, pero cada vez más regular con cada latido. No hay ningún hombre en esta casa. Esa declaración se me pegó como una congelación. Sabía lo que significaba, o al menos eso creía. En la historia que conocía, esta mujer debía convertirse en la esposa del fantasma de Esparta, madre del niño que transformaría los reinos. Debía morir, sus cenizas esparcidas, su voz solo en susurros. Y sin embargo, allí estaba ella. Viviendo. Respirando. Mirándome con ojos que parecían atravesar la carne y penetrar hasta la médula de mis huesos. La profecía ya se había roto. Pero si ella vivía y si Kratos aún no había llegado a Midgard, ¿y entonces en qué camino me había cruzado? Tienes la frente llena de pensamientos, dijo Lao Fei. Sin acusar, sin curiosidad. Simplemente y observando. Parpadeé, apartando la mirada del fuego. He tenido una semana muy larga. Sus labios se curvaron, no en una sonrisa, sino en algo parecido a un leve reconocimiento de haber captado la verdad a medias. Regresó a su trabajo, pasando un paño por el filo de su cuchillo hasta que brilló tenuemente a la luz del fuego. No eres de aquí. Otra afirmación, no una pregunta. Me moví bajo la piel. ¿Qué me delató? ¿El acento? Esta vez, había un atisbo de diversión en sus ojos. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por la misma calma constante. No he oído ni leído sobre alguien cuya furia, rabia o ira se desborde de su piel, terminó Lao Fei en voz baja, con un tono tan uniforme como el crepitar del fuego. Sus palabras me congelaron. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Medida. Tranquila. Como si no estuviera especulando, sino confirmando algo. Me removí bajo la piel del lobo, mientras el calor persistente del caldo se instalaba en mi estómago. Abrí la boca, la cerré y la volví a abrir. No me salieron las palabras. Dejó el cuchillo a un lado y finalmente me miró a los ojos. Sus ojos azules reflejaron la luz del fuego y, por un instante, parecieron y casi tristes. La llevas como un manto, continuó en voz baja. Esa furia. No se desvanece cuando descansas. No espera a la batalla para llamarla. Arde en ti. Siempre. Las palabras me oprimían como un peso. Quise negarlo, reírme con algún comentario sarcástico. Pero tenía la garganta seca, y mi mente repasaba la imagen del fuego explotando contra el Draug. La forma en que mis venas se habían quemado, mi voz se había quebrado en algo que no era mío. Mantra de la ira. Ella lo vio. Ella lo sintió. Quizás solo estoy enojado, murmuré, forzando la ligereza en mi tono. Entonces pensé en algo y pregunté. Su mano se congeló cuando hice la pregunta. ¿Has muerto antes? El fuego crepitó. Afuera, el viento rozaba las paredes de madera como un susurro.
El único sonido dentro era el leve crujido de las vigas y el suave silbido de las hierbas hirviendo en la olla. Los ojos de Lao Fei, brillantes como un cielo despejado, se posaron en los míos. Sin pestañear. Escrutadores. Durante un largo y prolongado instante, no dijo nada. El silencio no era vacío. Era y peso. El tipo de silencio que te obliga a afrontar lo que acabas de preguntar. Finalmente, ladeó ligeramente la cabeza, y sus trenzas se mecieron con el movimiento. ¿Por qué haces esa pregunta? Tragué saliva. Todavía me ardía la garganta, pero me obligué a pronunciar las palabras. ¿Y por qué recuerdo haber muerto? Las palabras quedaron suspendidas allí. Su mirada se agudizó, estrechándose levemente, como una espada desenvainada a centímetros de su vaina. ¿Te acuerdas? Pero estás viva, repitió, lenta y pausadamente. Asentí, apretando los dedos contra la piel. Mi ira. Me trajo de vuelta. Las palabras se me escaparon de la garganta como acero oxidado. Demasiado crudas. Demasiado reales. Su mirada no se suavizó. Se agudizó. Y a la luz del fuego, me di cuenta de que no le temía a mi ira. La reconocía. Capítulo avanzado disponible en mi cuenta, patreon.com/Suryaputrakarna01. Ponga en lugar de asterisco reflexiones de los creadores Suryaputrakarna01. Suryaputrakarna01 etiqueté este libro. Ven y apóyame con un pulgar hacia arriba. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Comenta y cuéntamela. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 7. Capítulo no 6. La caza. Ubicación. Bosques salvajes. Migar, ¿te acuerdas? Pero estás viva, repitió, lenta y pausadamente. Asentí, apretando los dedos contra la piel. Mi ira. Me trajo de vuelta. Las palabras se me escaparon de la garganta como acero oxidado. Demasiado crudas. Demasiado reales. Su mirada no se suavizó. Se agudizó. Y a la luz del fuego, me di cuenta de que no le temía a mi ira. La reconocía. Deberías descansar un poco más, volveré con comida. Dicho esto, extendió la mano con intención, como si le respondiera. Su mano se extendió hacia afuera, firme, autoritaria. Y entonces llegó. Una respuesta transmitida por el aire. Zas. A través de la quietud del bosque, el arma voló, rompiendo el silencio a su paso. El hacha leviatán. Su forma era austera pero hipnótica. Una cabeza de acero oscuro, tallada con runas, grabada con antiguos sellos de escarcha que brillaban tenuemente a la luz. El filo, tan afilado como para partir la piedra, traía consigo el susurro de la mordedura del invierno. El mango no era menos impactante. Madera maciza y curada, desgastada por el desgaste que se había apoderado de su agarre en innumerables batallas, con el extremo revestido de cuero y tallado con intrincados patrones, la imagen de bestias entrelazadas en una lucha eterna. No era simplemente una herramienta de guerra. Era herencia, memoria y promesa, todo unido. Cuando aterrizó en su palma con un último zumbido, sentí que se me cortaba la respiración. Y no hay necesidad de montar guardia, esta área está protegida por personal de protección, una especie de barrera, ninguna criatura podría cruzar sin que yo lo sepa. Sus palabras se extendían como humo en el aire nocturno, disolviéndose entre las sombras entre los árboles cubiertos de escarcha. Solo las tenues runas azules que brillaban en el bastón que había dejado fuera de la cabaña latían suavemente, como un latido oculto bajo la corteza y la nieve. Me quedé allí sentado, observando el lugar donde ella había estado. Escuchando el silencio de sus pasos desvanecerse en el bosque salvaje hasta que no quedó nada más que el susurro del viento sobre los pinos. Protegido, dijo ella. Mis labios se curvaron en una especie de mueca de desprecio. Protección, la palabra significaba poco. Sabía perfectamente que ninguna barrera, ningún muro, ningún truco divino de magia duraba para siempre. En cada mundo, en cada ciclo, el destino siempre encontraba la manera de abrirse paso. ¿Y yo? Yo era el dedo medio del destino. Aún así, había una extraña sensación de quietud en su ausencia. El fuego crepitaba y crepitaba, la piel estaba cálida contra mis dedos, y por un instante, solo un instante me permití respirar. ¿Pero dormir? No. Era un lujo que mi mente rechazaba. Me incorporé, con los músculos aún rígidos, casi rugiendo mientras mi cuerpo gemía contra mí. La ira me había rescatado de la muerte, pero no lo había curado todo. Mis venas aún zumbaban como acero fundido enfriándose en agua, furiosas, inestables. Salí afuera. El frío me golpeó como un martillo. El mundo de Midgard era cruel en su belleza.
La nieve se asentaba como ceniza sobre las ramas, la luz de la luna se fracturaba por carámbanos que se aferraban a raíces y techos por igual. Mi aliento se condensaba en el aire, humeando, como si la furia dentro de mí buscara escape incluso en este reino helado. Podría ser mejor familiarizarse con estos poderes dándome la vuelta, volví adentro, pero esta vez, en lugar de irme a la cama, me senté en el taburete junto al fuego donde Faye había estado hacía solo unos momentos. Cerrando los ojos, medité. Sí, cliché, ¿verdad? Pero no había nada más. Ni espada. Ni enemigo. Ni campo de batalla donde rugir. Solo silencio y nieve, y el crepitar del fuego consumiéndolo. Así que me senté allí, como un monje fuera de lugar, tratando de luchar con aquello que me había sacado de la muerte. La ira. No era solo rabia, en realidad no. La ira era humana. Iba y venía como tormentas, apagándose tras destruirlo todo. Pero esto era más profundo. Una corriente que no terminaba. Un pulso que no era mío, pero que también lo era. Fue como si me hubiera tragado una estrella hecha de fuego y veneno, y ahora palpitaba en mi pecho, demasiado viva para ignorarla. Al principio, solo había calor. Un hervor bajo las costillas, un horno funcionando sin carbón. Mi respiración se hizo más pesada, el fuego frente a mí palideció ante el resplandor rojo que sentía irradiar hacia mi interior. Me concentré. Empujé. No hacia afuera, no fui tan estúpido como para volar la cabaña de Faye en mi primera noche con vida, sino hacia adentro, hacia mí mismo. ¿El resultado? Dolor. Un dolor abrasador, profundo en los huesos. Mis músculos se tensaron hasta temblar, rechinando los dientes con tanta fuerza que noté el sabor a sangre. Cada nervio gritaba como si me estuvieran desollando vivo. Pero no me detuve. No pude. El fuego dentro de mí no era solo un truco. Era mío para dominarlo o mío para ser consumido por él. Y ya me han consumido una vez. Irra. El gruñido me arrancó de la garganta antes de poder detenerlo, haciendo temblar la madera a mi alrededor. Por un instante, la llama de la chimenea vaciló, apagándose como si tuviera miedo. Y entonces, allí estaba. Un destello. Una chispa bajo mi piel, brillando tenuemente a lo largo de mis brazos, venas rojas como grietas fundidas en piedra negra. Latían al ritmo de mi corazón, cada latido un tambor de furia que resonaba en mi cráneo. Así que esto es todo y mantra de la ira. No completo, no entero, no la aterradora tormenta que Asura blandía en mis recuerdos, sino el comienzo. Una gota de un océano que aún no había tocado. El dolor remitió, dejándome el cuerpo temblando, con el sudor helado contra el aire frío. Mi respiración era entrecortada y humeante. Pero sonreí. Dioses, sonreí. Porque por primera vez desde que desperté, no estaba vacío. Yo estaba vivo. De nuevo. Esta vez, me concentré en proyectar mi conciencia hacia adentro. Podía sentir mi corazón latiendo, no agitado por dentro como antes, sino pulsando de manera constante, como un horno rugiendo con calor controlado. Cada golpe no era solo sangre bombeando, era la ira misma, circulando a través de mí, quemando la debilidad, forjándome de nuevo con cada eco. Patump. Una llamarada de calor me recorrió el pecho. Patump. Mi aliento silbó blanco en el aire, el vapor se enroscó como humo de hierro recién salido de la forja. Patump. Las tenues grietas rojas a lo largo de mi piel se iluminaron, las venas brillaron con fuego fundido antes de apagarse nuevamente, como carbones agitados por un viento oculto. Me estaba ahí convirtiendo. No era Asura. Aún no. Ni de cerca. Pero la semilla estaba allí. La ira estaba viva, inquieta, exigiendo que la dominara o que me devorara. Apreté los puños, mirando fijamente el fuego parpadeante. La madera crujió y, por un instante, juré que se dobló, alejándose de mí, como si las llamas mismas reconocieran algo más profundo en mi interior, algo más antiguo, algo que no debería estar aquí en mi gar. Control, murmuré en voz baja, con voz ronca pero firme. Si me perdiera ahora, no solo incendiaría esta cabaña, sino que probablemente incendiaría la mitad de los bosques salvajes. Y aunque una parte de mí lo deseaba, lo ansiaba, otra parte me susurraba precaución. Todavía no. No aquí. Un ruido afuera me hizo perder la concentración. Quebrar. Crujido de nieve. No era el peso rítmico de los pasos de Laufey. No, esto era más pesado. Desigual. Algo se arrastraba. Levanté la cabeza al instante y entrecerré los ojos. El mantra se agitó en mi interior, respondiendo instintivamente, como un depredador que saborea la sangre en el aire. Me levanté, y el pelaje se deslizó por mis hombros.
El aire me rozaba la piel, pero apenas lo sentía. Mi cuerpo estaba despierto, vivo de una forma en la que no lo había estado, quién sabe cuánto tiempo. Otro chasquido. Más cerca. Y luego, un gruñido bajo. Ni lobo. Ni oso. Ni siquiera Draug. Distancia y demasiado lejos. 10 kilómetros. Quizás más. Y aún así lo oí. Lo sentí. Como un trueno que retumbaba bajo la piel en lugar del cielo. Lo cual no tenía sentido. A menos que la ira me había agudizado. Tensaba cada sentido como la cuerda de un arco. Cada aliento del bosque que me rodeaba contenía demasiados detalles. La frescura de la escarcha adherida a la corteza. El almizcle de la savia de pino que rezumaba de un árbol herido. El tenue olor a cobre de algo sangrando, a lo lejos. Ese gruñido no pertenecía aquí. Salí, mis pies descalzos crujían sobre la nieve, y el calor interior humeaba la nieve en suaves siseos. La noche era nítida, la luna medio oculta tras nubes rasgadas, teñiendo los bosques salvajes de plata y sombras. El bastón de la barrera brillaba tenuemente, y sus runas latían como un corazón. Lo miré una vez y luego pasé de largo. Ese sonido, no se acercaba. Estaba esperando. Vocación. ¿Y la ira en mí? Respondió. No pensé. Me moví. La nieve se esparcía bajo mis pies mientras me adentraba en el bosque, y cada aliento se convertía en una nube de humo, como el humo de un horno. Sin arma, sin plan. Solo instinto, hambre y una atracción que no podía ignorar. Las ramas me arañaban al pasar, chasqueando contra mis hombros. Me dolía el cuerpo, todavía medio roto, pero cada paso alimentaba ese ritmo derretido en mi pecho. Va basura. Calor. Va basura. Vapor. Va basura. El mundo se afila en bordes rojos y brillo plateado. Algo estaba cazando. Y yo quería cazarlo de nuevo. Los árboles se aclararon y entonces lo vi. Una montaña de carne y piedra, encorvada y torpe, hundiéndose a cada paso en la nieve. La piel de la criatura era un mosaico de gris ceniza y fisuras ardientes, por donde se filtraba luz fundida como vetas de fuego bajo la tierra agrietada. Su respiración era un áspero ronroneo gutural, y cada exhalación empañaba el aire como si el mundo mismo retrocediera ante su calor. Colgada del hombro, un arma que no era un arma en absoluto. Una colosal losa de roca, revestida de hierro y grabada con runas que latían débilmente, como si estuviera viva. No se llevaba. Se blandía, como si el peso de una montaña no significara nada. Sus ojos y dioses, sus ojos. No eran apagados como los de Draug, ni animales como los de un oso o un lobo, sino algo peor. Un hambre que me reconocía. Un desafío. El suelo tembló al detenerse, la enorme estructura ocultó la luz de la luna y la sombra se tragó todo el claro. Daumikaumar. Un troll, pero más que eso. Un monstruo nacido de fuego y piedra, que apesta a ira ancestral. Y me estaba esperando. Como me reconoció a mí o a mi ira. Yo también reconocí a este troll, para ser más específico. Es el mismo troll que Kratos y Atreus encontraron al principio de la trama durante su cacería. Raagd. El bosque se estremeció bajo el rugido. Los pájaros se dispersaron en bandadas negras bajo la luz de la luna, las ramas se estremecieron y la nieve se desprendió de los pinos en suaves cascadas. El aire mismo se estremeció, vibrando en mis huesos como un tambor de guerra. Apreté los dientes. Mi cuerpo aún gritaba con heridas a medio curar, pero ese sonido, ese desafío, quemó el dolor como papel en una vieja. El troll avanzaba pesadamente. Cada paso era un temblor, cada exhalación una ráfaga de viento caliente que derretía la nieve en humeantes riachuelos. Su mano colosal arrastraba el pilar tallado con runas por el suelo, arrancando raíces y tierra con cada rasguño. Mis manos se cerraron en puños. El mantra se agitó. Padum. El calor me recorrió el pecho. Padum. Mi visión se agudizó, cada vena del cuerpo de ese monstruo brillaba como ríos de magma debajo de una piel de piedra. Perfecto, mis labios se curvaron en una sonrisa, agrietada y ensangrentada. A ver cuánto puedo romper de ti antes de que me rompas a mí. El troll se abalanzó.